Y fíjese que ayer en San Lázaro, legisladores, expertos en materia de seguridad y autoridades federales y locales analizaron la propuesta de crear la Guardia Nacional. María José Valencia nos tiene todos los detalles. El día de ayer iniciaron las audiencias públicas en la Cámara de Diputados para analizar ventajas y desventajas de la creación de la Guardia Nacional. Los diputados y senadores escucharon las posturas de gobernadores que asistieron a la inauguración. Los temas que abordaron fueron seguridad pública, justicia penal y derechos humanos. Todos los participantes y representantes coincidieron que se debe de actuar de inmediato para disminuir la delincuencia, pero que no debe ser un organismo militarizado. Además que la Guardia Nacional debe estar bajo mando civil. Estamos en una crisis de inseguridad y la gente fue capaz de organizarse el 1 de julio, tener una jornada histórica en términos de participación y pedir la paz y justicia. Somos capaces, las fuerzas políticas, de organizarnos y darle a nuestro país una institución con las facultades y capacidades suficientes para enfrentar la crisis de inseguridad. Ese es el reto que tenemos. Y sabemos que es un debate entre la ideología, entre la dura realidad, entre la urgencia, entre fobias, entre prejuicios, convicciones, temores, todos válidos. El inicio de estas audiencias estuvo a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien señaló dar prioridad y enfoque en los 3 ejes de la Guardia Nacional, como el institucional, derechos humanos y la dimensión territorial. Con imágenes de Joel Arias, María José Valencia, 21 Noticias.